buenas noches, buenas tardes, buenos días. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Esto es Universo Sirius, el programa conciencial de nuestro canal Educación de la Nueva Era, en su edición número 201. Bien, siendo las 20:32 en España. Qué placer hacer este programa, abrir esta ventana en vivo del canal, y más placer da cuando recibimos a compañeros de vida que la comunidad del canal viene descubriendo y sintiendo desde hace varios instantes presentes dentro de lo que llamamos tiempo. Y bueno, hoy nos visita, estoy viendo a ver en el chat, a ver si hay alguien. Bueno, veo que todavía no han escrito ni nada, pero bueno, creo que se debe escuchar bien. Siempre hacemos algún chequeo técnico, creo que debe estar todo bien. Bueno, hoy nos visita, tenemos el honor, la dicha de ser visitados por Sergio Marina. Bienvenido, querido amigo. A ver si está por ahí. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento y muy feliz de poder compartir contigo, querido amigo Mariano, y por supuesto con todos los amigos y amigas de la gran familia que cada vez crece más y por tanto doblemente feliz. Y también permíteme que pueda felicitarte por ese 200, número 201, que bueno, pues que hay un largo ya, empieza a haber ya un largo recorrido. Y por favor también nuevamente felicitaciones por esas canciones que nos regalas, por esas bellas melodías que tienes la enorme generosidad de compartir con todos nosotros. O sea que nada, un gozo, un gozo. Muchísimas gracias. Gracias Sergio. Estamos integrando la música al canal. Y luego quizás se vengan las canciones concienciales. Así que si tú escribes, si quieres enviarme después alguna letra sobre el miedo, sobre la educación, bueno, haremos luego canciones concienciales también. Eso sí que sería, vamos, un proyecto Ah, no. consciente donde los hay. Sí. Bueno. Muchas gracias. Gracias por estar y acercarte a compartir con nosotros. Y a ver, voy a saludar. Ahí está Beatriz, ahí está Nidia, y bueno, y todos los amigos y amigas que, bueno, van a estar en directo el día de hoy compartiendo. Ya de a poco se van a ir sumando. Y bueno, saludamos también a todos los diferidos, que sabemos que esto queda en el canal de la escuela. Y luego también Sergio lo comparte en su canal y luego lo ve muchísima gente, nos llegan muchos comentarios. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, gracias eso, Sergio, por acercarte a compartir sobre este tema tan importante, tan vital, que es la educación. Y enhorabuena también, aquí tengo Educar Conscientemente, tengo el honor de tenerlo en mis manos. Muchas felicidades, querido amigo. Pues muchísimas gracias por tu cariñosa presentación. Ese es un regalo de la vida, es un regalo de la vida. Yo creo que únicamente en un momento dado ejercemos de meros transmisores de la vida, de meros canales de la propia vida, y al final pues la vida nos regala pues en un momento dado pues una creación, algún pedacito de nosotros, y por tanto tenemos el deber, o al menos así lo percibo yo internamente, de no guardarse absolutamente nada. Estamos para compartir, vivir es compartir es vivir, y todo el mundo está en disposición de poderse dar a los demás, y a veces pues se materializa, como tú también bien lo haces, en una obra. Otras veces se materializa pues ofreciendo la ayuda a otro ser humano, y todo el mundo en definitiva estamos en disposición, y por tanto pues compartir, adelante con ello, claro que sí. Sí, y te he escuchado mencionar en la presentación que has hecho ahí en Delfis, que has compartido en tu canal y también lo compartimos por aquí en Educación de la Nueva Era, que esta obra en particular tiene mucho de ti, ¿no? Tiene mucho de ti. Y me llamó la atención, ¿no? Porque dije, a ver, qué tendrá de él, ¿no? Entonces, le voy a preguntar cuando venga. Entonces, me acordé ahora, en este instante, de preguntarte qué tiene de ti esta obra, o bueno, cuál es la diferencia con las otras, o lo que quieras compartir,
porque bueno, comento a la gente que es el tercer libro de Sergio, está también Vivir sin sufrimiento y Del miedo a la libertad, y ahora Educar conscientemente, y que tiene mucho de él. Así que Sergio, si quieres compartir qué es lo que tiene de ti. Sí, pues gira en torno a dos cositas que creo que son fundamentales. Uno creo que es la experiencia, la experiencia vital, es decir, el desarrollo de las experiencias conscienciales que vamos desplegando en el día a día. Y eso ha hecho pues, que las experiencias que haya vivido y que he vivido a lo largo de estos años pues me hayan ido pues ayudando a tener una visión más consciente y más integrativa de la vida, ¿verdad? Por tanto, tiene mucho de mí en ese sentido. Llega en un momento, o ha llegado, mejor dicho, en un momento el que corresponde, evidentemente, pero ha transitado una gran parte de mi desarrollo en conciencia y sobre todo en la forma en la que percibo internamente la educación, lo que es educar, que luego ya, si queréis, profundizamos un poquito más. Y luego, por otro lado, es verdad y debo decir que la educación, el acto sagrado de educar, siempre me ha cautivado, seguramente porque he sido, como muchos tantos, un reducto de eso del modelo tradicional de lo que entendemos por educar. Y bueno, pues quizás por esa forma muchas veces crítica, por esa forma mía, también es verdad, por mi forma de ser reflexiva, de no conformarme con lo que corresponde, sino tratar de ver, de indagar por mí mismo, pues me ha hecho y me hizo pues, cuestionarme la forma en la que este sistema ha marcado lo que debe de ser el acto de educar, ¿verdad? Por eso digo que hay una pasión intrínseca en esa devoción que me suscita esta temática y por tanto creo que en esta obra, como intento hacer, no solo a la hora de escribir, sino a la hora de compartir, trato de dar lo máximo que puedo dentro de lo que hay en ese momento en mi interior, ¿no? Y creo que sí que pude plasmar mi forma de ver las cosas, de percibirlas, de sentirlas y sobre todo de manifestarlas en mi día a día, porque toda la totalidad, te diría, de esa obra pues ha sido empírico y empírico evidentemente por mi propia experiencia de vida a todos los niveles, ¿no? Por tanto, esas serían un poquito las dos cosillas. Ahí está, perfecto. A ver los mensajes que llegan. Ahí te felicita Betty, que forma Gracias, parte de Betty. de la escuela también. Siempre tan atenta y tan Em, generosa. sí, sí, sí. Saludos desde Venezuela, nos dice Mayridles Barreto. También nos están viendo Ramona, que nos saluda desde México. Hola, Ramona. Y Aida, un gran gusto escucharlos, dice Aida. Gracias, Hola, gracias Aida. a todos. Y bien, ¿es posible, Sergio, educar conscientemente? O sea, y si es posible, ¿cómo sería una educación consciente? Si quieres compartir con nosotros, querido amigo. Déjame que empiece, querido Mariano, simplemente con dos elementos que creo que son fundamentales, o creo yo, o así lo percibo, capitales para entender la educación, para evitar caer a veces en los falsos reduccionismos que nos lleva la palabra. El acto de educar es un acto atemporal. No se puede limitar y reducir únicamente a unos años concretos en la vida de un ser humano. Es decir, tenemos en nuestra mente grabada casi en forma de sello, ¿verdad? Que la educación únicamente empieza desde que un ser nace, saca la cabecita a este mundo y acaba cuando finaliza su etapa académica formativa. Y ahí se acabó. Y ahí entendemos que educar simplemente, por tanto, es un elemento transitorio, un elemento pasajero, ¿verdad? Ese es un grave error, pero grave error. ¿Por qué? Porque el acto de educar como un acto sagrado, entendemos cuando ya hablo de educar con palabras mayores, donde se pone la conciencia al servicio de la educación, donde la premisa fundamental para educar conscientemente parte de uno, de cada ser humano, a través de su propia transformación interior, a través de su propio conocimiento de sí mismo. Entonces ahí estamos, evidentemente, en disposición de poder interactuar con otro ser.
El segundo elemento, creo que también importante, es evitar y caer en el reduccionismo de limitar el acto de educar, un elemento sagrado, a dos ámbitos principales. Uno es el académico institucional, es decir, lo que podemos entender por las escuelas, los institutos y en algunos casos pues universidades y demás. Y en segundo lugar, el ámbito familiar. Es decir, únicamente percibimos que el acto de educar cohabita en dos dimensiones, la académica y la familiar. Y nos olvidamos de todo lo demás. Es más, ya podríamos incluso decir, tal y como el modelo de ser humano hacia el que hemos ido transitando en los últimos lustros, donde incluso el ámbito académico, institucional, ya prevalece sobre el ámbito familiar. Es decir, el que instruye, el que doctrina, el que enseña, porque nos referimos al acto de educar como el acto de enseñar y son elementos totalmente diferentes. Ya cae el peso fundamental en las instituciones, ¿verdad? Y el ámbito familiar cada vez se reduce más. Entonces, ese es un grave error. Educar conscientemente. A cada instante, la vida nos enseña que todo educa, en cada encuentro con cada ser humano, en cada relación, en el ámbito laboral, en el ámbito lúdico, da igual, en todas las dimensiones donde hay y donde el ser humano habita, ahí hay un acto de educar. Evidentemente, tenemos que percibir claramente qué es educar conscientemente. Educar conscientemente, para resumirlo de una forma sencilla, lo podríamos definir como el proceso de extraer, de sacar, de poder... me gusta la palabra extraer porque refleja muy bien lo que es educar, el potencial interno de cada ser humano. Es decir, en definitiva es todos sus dones, todos sus talentos, todo su gozo, toda su dicha, todas sus capacidades, todas esas habilidades y ponerlas, extraerlas y sacarlas no solo para el beneficio de ese ser, evidentemente, sino también para el beneficio de todos los seres, ¿no? Por eso ahí sí que tiene el sentido de que educar también es una pieza importante para compartir, es una pieza para ejercer la libertad del ser humano, es una pieza fundamental para ejercer el amor incondicional, el acompañamiento, el respeto, los grandes valores que siempre han movido a todos los seres humanos. Fijaros y fíjate en particular que al haber reducido el acto de educar a unos años concretos y a dos esferas de la vida del ser humano concretas, el sistema se ha apropiado de ese acto sagrado y se ha encargado de que el acto de educar simplemente sea una transmisión puramente de conocimientos basada en el desarrollo del intelecto, basado en el desarrollo de la mente concreta y al final un molde de ser humano al que todos, de alguna manera inconscientemente, al ser instruidos de la misma forma, vamos hacia un objetivo que ni tan siquiera tiene que ver ni con nuestro propósito de vida, ni con nuestras capacidades, ni con nuestras aptitudes, ni actitudes, etc. Por tanto, no se contempla al ser humano, en el caso de la educación consciente, que ponemos la conciencia al servicio de la educación, no se contempla al ser humano como un todo. En cambio, educar, instruir de la forma tradicional, hablamos de una faceta de la vida del ser humano, pero es que educar tiene que atender a una parte física de ese ser, a una parte energética, a una parte mental, a una parte emocional y evidentemente la dimensión espiritual. Es decir, contemplar el ser humano como un todo, como un holismo. Y eso pues nos tiene que ayudar a percibir que el acto de educar como un acto sagrado, porque educar reconocemos que el ser que tenemos delante, más allá de la edad que tenga, a veces caemos en el error porque nos hemos construido desde una educación tradicional de que nos guiamos por la edad que tenga la persona delante. Es decir, un ser de 5, de 7 años, de 15, percibimos que no, bueno, pues que no sabe nada. Es decir, el modelo de sujeto activo y sujeto pasivo, el que sabe y el que no sabe, pues el que sabe debe transmitir conocimiento al que no sabe.
Y eso es un auténtico error, porque evidentemente esa educación consciente aboga por una educación de tú a tú. Es decir, somos todos seres espirituales y por tanto la relación tiene que ser de tú a tú. No hay que menospreciar, subestimar a ningún otro ser, entre otras cosas, porque es un ser espiritual exactamente igual que tú, más allá de la edad biológica. Muchas veces la edad biológica, permitidme que os diga, no sirve absolutamente para nada. Es decir, la edad del carnet o de la etiqueta que tengamos todos, de poco sirve. Algunas cosas, evidentemente, puede servir, pero el desarrollo espiritual, el desarrollo en consciencia, no puede ser guiado por una etiqueta, por una fecha de nacimiento. Hay otras muchas variables que tienen que ver. Por tanto, la educación consciente percibe claramente que el ser que tienes delante es un ser sabio, sabio, que atesora una sabiduría exactamente igual que tú y que yo. Que tu hijo, por la edad que tenga, da igual, es sabio. Que tu compañero de trabajo es sabio exactamente igual que tú. Y las condiciones y lo que debemos hacer es ayudar a ese ser a que pueda sacar todo su potencial. De hecho, no estoy compartiendo nada nuevo. Si uno se acerca a las grandes escuelas iniciáticas, a las escuelas de misterio, a las grandes tradiciones helénicas, siempre se ha educado de esta forma. Siempre ha educado desde el respeto, desde el profundo amor hacia ese ser, dándole las condiciones, ofreciéndole en cada momento todos los instrumentos para que ese ser pueda descubrir por sí mismo cuáles son sus talentos, sus virtudes y, en definitiva, un proceso de autodescubrimiento, pero siempre con un máximo respeto, siempre acompañando, no interviniendo en exceso. Por tanto, volvemos a percibir que es una educación, insisto, en cualquier ámbito, sea padre, hijo, relación de trabajo, en cualquier ámbito tiene que ser una relación de tú a tú. Y eso cambia el escenario por completo, creo yo, porque al final cada ser humano, cuando tienes una mirada atenta, cuando ejerces en esta educación una escucha consciente, permites que ese ser se pueda expresar en libertad, sin miedos, sin condicionamientos, sin ataduras, sin coacciones, sin disciplinas, sin los miedos que tanto nos han inculcado desde bien pequeños, pues ese ser tiene un potencial que no somos ni capaces de imaginarnos lo mucho que podemos dar al mundo y podemos ofrecer. Pero no estamos acostumbrados a hablar menos y escuchar más, a educar en positivo. Siempre hablamos desde el no, desde la coacción, siempre a través de las sanciones o desde los premios. Todo eso al final encorsetan, limitan esa expansión del ser humano. E insisto, no lo reduzcamos solo al ámbito escolar ni al ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito lúdico, todo eso está integrado. Por tanto, tenemos una oportunidad de oro para que en cada encuentro podamos ayudar a ese ser a poder sacar su mejor versión y sobre todo ponerla al servicio de los demás. Ese es el modelo que de hecho siempre ha sido así, pero nos hemos instalado en un modelo competitivo, en un modelo de pisar al otro, en un modelo de a ver quién llega a la cúspide y llegaré pisando a quien haga falta y a consecuencia de lo que, en fin, lo que el sistema brinda. Y lo que no nos damos cuenta es que ahí hay un molde de ser humano y todos vamos hacia ese molde. Y entonces, pues no es difícil pensar que, pues al final pensamos, sentimos y actuamos de una forma muy parecida, porque precisamente estamos partiendo desde la misma premisa que fuimos educados. Educamos como fuimos educados. Educamos tal y como nos percibimos a nosotros mismos. Por eso he dicho antes, querido Mariano, y te cedo la palabra, que la clave, y no hay otra forma de atajar esto, como en cualquier esfera del ámbito del crecimiento interno, es conocerse bien,
es comprenderse bien a uno mismo, es la transformación interior. ¿Cómo voy a escuchar a mi hijo? ¿Cómo voy a atender a mi compañero de trabajo? ¿Cómo voy a ese niño que tiene una inquietud, que no encaja en el sistema? Pero no es porque el niño no sepa, es porque no le estamos dando las herramientas, no lo estamos acompañando con respeto, porque tiene otras capacidades, porque tiene otras virtudes. Ese niño ha venido a tocar la música, a tocar la guitarra, ha venido a pintar, y no le hables de matemáticas en un momento dado, háblale de otras cosas, enséñale de plantas, enséñale de, en fin, de muchísimas otras cosas, ¿verdad? De alquimia, de mente abstracta, de trabajar la gestión emocional, de aprender desde el silencio. Bueno, son elementos que son importantísimos cuando percibes que el ser humano no es un trozo de carne con patas, que somos algo más poderoso, evidentemente. Genial, genial, muy interesante todo lo que compartes, Sergio. La idea de que la educación es eterna, que no tiene fin, está muy ligada al tiempo, ¿no? Comparto totalmente. La educación está ligada a, no sé, instituto, a la escuela, en algunos casos la universidad, y luego, sí, sí, yo he escuchado mucha gente mencionar, ¿no? Cuando era estudiante, ¿no? Cuando era estudiante y ahora ya no lo soy. O sea, ¿qué significa eso? O sea, dejé de aprender, dejé de aprender. Y también está en muchos ámbitos, ¿no? Está en muchísimos ámbitos, ¿no? No se reduce al ámbito de lo académico o del instituto. ¿Y cuál es, según tú, el objetivo que persigue el hecho de educar conscientemente? O sea, poner la educación en manos de la conciencia, porque según tu visión también he escuchado que la educación tradicional, y cosa que comparto plenamente, está plagada de sufrimiento, en el sentido de que hay mucha presión, ¿no? Mucha presión, muchos ideales de que ya desde niños nos dicen tenés que llegar a esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Quizás el objetivo sea incluir al amor o incluir la libertad también, digo, pensando en voz alta. Pero según tu visión, ¿cuál sería concretamente el objetivo que persigue el educar conscientemente? El objetivo es muy claro, sacar el potencial interno de todo ser. Y cuando hablamos del potencial interno, ahí hay un abanico enorme, es decir, esa sabiduría intrínseca que todos tenemos, insisto, que poco tiene que ver con el conocimiento y el desarrollo del intelecto, es decir, al final ese intelecto, ese desarrollo en el conocimiento necesita una experiencia que luego debe de ser integrada y necesita también de la mente superior a través del discernimiento. Y si eso no lo hay, pues evidentemente se cae en el vacío. De hecho, nos ha pasado a todos, si uno es honesto, todo lo que al final aprendemos, porque al final hemos sido objetos pasivos, ¿verdad? Ha habido uno que nos ha implementado y nosotros hemos sido pues, los receptores de aquello, eso al final se acaba perdiendo, ¿verdad? La vida nos enseña que la vida hay que vivirla, que hay que disfrutarla y hay que gozarla. Y la educación es claro, la educación consciente parte de esa premisa, de sacar todo el potencial inherente, es decir, poner esos dones, poner esos talentos del ser humano, a disfrutar educando. Es que hay que conseguir precisamente que ese gozo interno que atesoramos todos los seres humanos, esa dicha interna, también pueda florecer hacia el exterior. En fin, es un concepto partiendo de la base de que es que no hay maestros ni alumnos, es decir, que todos estamos en disposición de aprender, de dar, de recibir y de que maestro y alumno se funden en uno, porque al final reconoces a ese ser exactamente igual que tú y cuando abres esa mirada, entonces te das cuenta que en cada contacto uno puede aprender enormemente de otro ser. Ahí se acabaron los egos, estos elementos idolátricos de que yo sé y el otro no sabe. En fin, educar conscientemente es desde el profundo respeto, la reverencia hacia el ser humano que tenemos y darle y ofrecer nuevamente, insisto, las condiciones para que pueda florecer
todo lo que lleva en su interior. Y ese yo creo que es la llave maestra de la educación consciente. Y para abrir esa puerta, pues evidentemente tenemos que comprender al ser humano como lo que es. Lo hemos compartido muchas veces y lo hemos compartido siempre en ese conocimiento de nosotros mismos. Porque es que sin transformación interior de ti y de mí, no hay educación consciente que valga. ¿Yo cómo le puedo exigir veracidad a otro ser humano si yo en mi vida no tengo veracidad? ¿Cómo voy a ejercer un proceso de escucha hacia otro ser, sea tu hijo, sea un alumno, sea tu compañero de trabajo, si yo ni tan siquiera soy capaz de atender mínimamente y de escuchar a esos pensamientos que pasan una y otra vez por delante? ¿Cómo voy a ser capaz de sostener un proceso de miedo, de rabia y de no dejarme arrastrar por esos impulsos? Si luego yo tengo que dar el ejemplo acompañando a otro ser. Por tanto, parte y nace siempre de uno mismo. Y a medida que yo voy comprendiendo y voy trabajando y me voy equilibrando en todas mis facetas como ser humano, estoy cada vez más en disposición de acompañar y de nutrirme recíprocamente de todos los seres. Ya no existe eso de que yo sé y tú no sabes. Estamos en una disposición humilde, siempre de aprender. Y ese es el aprendizaje de la vida. La vida a cada instante nos enseña y nos regala oportunidades para crecer. Y da igual con quién me encuentre, da igual la situación que la que esté viviendo. Mirada honesta, humilde, sincera y con disposición de enriquecerme de ese ser que tengo delante. Y yo, evidentemente, crearé las condiciones para que todo el potencial de ese ser pueda florecer. Claro que sí. En los primeros años de vida, en ese primer septenio tan importante, el ser humano que está rodeado de esos seres, pues ¿qué tiene que hacer? Percibir claramente que ese ser es un ser sumamente evolucionado y espiritual, igual que tú, y evidentemente facilitarle las condiciones para que viva él sus propias experiencias, las que correspondan y que él pueda determinar y evolucionar según su estado de conciencia, no según las quiera que yo que las viva atendiendo a mi forma de percibirlo. Ahí está la intervención, el exceso de educar de la forma que ya sabemos, que es educar a base pues, de la coacción, del miedo, de los objetivos, de los castigos, en fin, si esto, insisto, lo podemos ver en todas las áreas de la vida. En el ámbito de la empresa, pues se concibe igual un elemento jerárquico, ¿verdad? Piramidal, pues el jefe, el no sé quién, el no sé cuántos, estructuras verticales, que es lo mismo que aparece en las escuelas y aparece en nuestros hogares, que es el padre o la madre bueno, el que tiene el uso siempre de la palabra, el que las cosas se hacen de una determinada forma y no le damos valor casi insignificante al ser que tiene delante, permitirle que se exprese, ayudarle a comprender sus emociones, sus procesos mentales, sus reacciones, por qué decide de esa forma, en fin. Son cosas que yo creo que tenemos que ir avanzando y que siempre, hasta el último día que desencarnemos, estamos en disposición de enseñar y de aprender, de nutrirnos y de compartir. Y este es el viaje. Hay que ser más humildes, insisto, y a veces es verdad que el ego, este famoso personaje que nos hemos creado, cuando se tiñe pues, de espiritual o se viste en el trabajo, o se pone la corbata o, en fin, pues le gusta dar muchas lecciones pensando que, bueno, en fin, se va a poner muchas medallas sin tener presente que seguramente el ser que tiene delante, pues eso, pues vamos, ni le importa lo más mínimo y seguramente tiene una visión mucho más ecuánime de las cosas que ni tan siquiera nos hemos permitido a poner la escucha consciente para intentar comprender su proceso vital, ¿no? Entonces hay que abrirse ante cualquier elemento que nos ponga la vida y ante cualquier ser que tengamos delante, ¿verdad? Sí, sí.
Gracias, gracias y gracias, Sergio. Lo estaba leyendo también mientras por aquí te escuchaba. Mm. Tiene condimentos, una obra ineludible de la lectura, o sea, prologado por Emilio Carrillo, además, también. Eso hay que mencionarlo. Le mandamos un gran saludo. Editorial Consciente, que es una editorial nueva, no la conocía. Sí, es un proyecto maravilloso de un grupo de amigos que decidieron crear un proyecto consciente. De hecho, la editorial se llama así, Editorial Ujú. Consciente, donde Qué pues bonito. valoran los proyectos conscientes y sobre todo valoran al autor. Los que bien sabéis, lamentablemente las condiciones muchas veces lamentables, por así decirlo, de las editoriales, de las grandes editoriales, pues reducen al autor prácticamente a la nada. Es decir, se valora muy poco hoy en día al Mm, autor. Y bueno, pues es verdad que cada vez hay más proyectos conscientes donde perciben que el autor, pues hombre, tiene una pieza también importante en este proceso y que se puede buscar, como en la vida nos enseña, el equilibrio para que, bueno, pueda salir una obra y que todos los seres se acaben beneficiando, en definitiva. Y creo que se ha hecho un muy buen trabajo, la verdad. Así lo siento y lo percibo. Una buena maquetación y bueno, la verdad que ha sido maravilloso, maravilloso cómo se ha gestado. sí, mandamos un gran saludo y muchas felicitaciones también. Siempre es bueno cuando surgen editoriales y, bueno, gente que fomenta ideas concienciales, sobre todo en estos momentos, ¿no? Que, bueno, no vamos a hablar de actualidad, pero hay muchos mensajes. Ahora los leemos. Yo simplemente estaba viendo la página 80, el índice, el desaprender, me llamó la atención el desaprender. Empezamos a vivir cuando empezamos a desaprender, es una de tus reflexiones. O sea, la educación consciente entonces incluye ese desapego de lo aprendido, Sergio. Sí, efectivamente, porque no podemos reducir la educación o el acto de educar, acto sagrado, al puro conocimiento, al puro intelecto. Y fíjate que desde ese intelecto condicionado, al final intelecto desarrollado a base de conocimiento, hemos anclado nuestra realidad, es decir, nuestra forma de percibir las cosas está plenamente condicionada por nuestras ideas, por nuestras creencias, que han sido, pues en fin, muchas veces impuestas por un entorno social, un entorno familiar, y ni tan siquiera hemos podido pasar nuestras experiencias por nuestro filtro interno, ¿verdad? Por eso, vamos, no solo lo percibo yo, sino lo he podido contrastar con los grandes sabios y sabias de todas las tradiciones espirituales, siempre han manifestado que la experiencia del instante presente debe vivirse en el vacío, es decir, en eso que entendemos casi como la vacuidad, ¿verdad? Es decir, en ese elemento de entrar inocentes a esa experiencia no condicionada, sin referentes, sin anclajes, ¿verdad? Que nos hacen vivir siempre las experiencias de una forma repetitiva, es decir, al final las experiencias de vida van cambiando, pero nuestra forma de vivirlas es muy similar en todas ellas, porque ahí detrás siguen habiendo muchos condicionamientos. Por tanto, el viaje, uno de los viajes que tenemos por delante en esta forma de percibir el acto de educar, que insisto, no se acaba nunca, es poco a poco ir desnudándonos, ir desnudando, ir soltando creencias, ir soltando juicios, ir soltando etiquetas, ir integrando polaridades, ir integrando excesos, integrando rigideces, integrando aquello pues, que detestamos y realmente no estamos cómodos. Bueno, es un trabajo de unificar, más que de incluir, más que de excluir, ¿verdad? Y bien, pues en ese viaje el desaprender es clave. Y cuando uno más desaprende, ahí florece la sabiduría. Es decir, eso que llevamos internamente y que se materializa en la experiencia, apoyado por la intuición, porque educar conscientemente se apoya en la intuición, en la inspiración, en los procesos mentales superiores, ¿verdad? En eso que hablamos siempre de la mente superior, de la mente abstracta, donde residen pues todas nuestras capacidades internas,
pues nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos y nuestros procesos álmico-espirituales, porque cuando tú amablemente compartes una canción, ahí no estás ejerciendo un proceso mental concreto, sino que estás dando una parte de ti, de tu ser, de tu gozo, de esa pasión que transmites, ¿verdad? Pues eso mismo pasa con cualquier actividad de nuestro día a día. Puedes estar cosiendo o puedes estar haciendo un plato de cocina y entregar una parte de ti, ¿verdad? Y eso no lo ni viene en una receta, ni lo has leído en un libro, simplemente hay algo innato, ¿verdad? Una fuerza interior que te guía y que te marca el camino. Y eso es a lo que deberíamos ir, sin lugar a dudas. Siempre tan interesante, gracias Sergio. Y bueno, vamos a ver algunos mensajes de nuestros amigos y amigas que están ahí del otro lado, compartiendo este momento y este enorme placer que tenemos de presentar, educar conscientemente aquí en Educación de la Nueva Era. Maraus que nos dice, Sergio, yo para finalizar mi grado en educación infantil, entre comillas, lo pone Maraus, hice un proyecto denominado Aprendiendo a ser conscientes para la Mm. etapa de infantil. Enhorabuena. Me gustaría materializar mi proyecto, dice Maraus, que le gustaría materializar. Bueno, ¿cómo haríamos para materializar ¿Tienes algún consejo como para materializar proyectos? Yo creo que para materializar algo debe partir de la esencia. Las leyes del espíritu rigen siempre la materia y evidentemente no solo pasa en cualquier proyecto consciencial o empresarial, pasa en absolutamente todo. Y eso quiere decir que en la esencia tuya, Marauz, en tus capacidades internas, en tu forma de percibir internamente la existencia, eso es lo que debe materializarse, es decir, tus rasgos como ser humano, no los de los demás, sino los tuyos. Es decir, dónde está tu anclaje, tu pasión, tu motivación, en fin, tus virtudes, tus talentos. Ahí están los puntos donde te permitirán poderlo trasladar al, a la cotidianidad. Y ahí nace la creatividad. Cuando das una parte de tu ser y lo expresas, ahí aparece la creatividad. Creamos siempre desde lo nuevo cuando ejercemos un proceso interno, porque si es externo es una imitación. Y ya estamos cansados de imitar, de repetir patrones, en fin, de copiar lo que otro ha dicho, de que si el maestro del no sé qué, que si el no sé cuántos, si para ser original todos somos originales. Es que eso hay que entenderlo. Nuestra individualidad como seres humanos, nuestra singularidad, nos lo da nuestra dimensión álmico-espiritual. Por tanto, si somos ya en fin, originales de serie, lo que hay que plasmarlo en la materia es precisamente lo que somos. Y estoy seguro, Marauz, que si te dejas sentir internamente dónde están tus pasiones, tus vocaciones, ese anhelo interno, lo vas a encontrar y fácilmente además y lo vas a materializar. Y la vida pondrá las sinergias que corresponda, pues esas personas que se acerquen a tu proyecto, esa financiación que a veces uno no la encuentra y llega en el momento que corresponde, ¿verdad? La vida al final, si uno se desapega del resultado y le pone a la vida, se lo sirve en bandeja, evidentemente pues encuentra siempre una puerta para luego poder abrir otra y abrir otra y abrir otra y abrir otra. Y nunca dejaremos de abrir puertas, porque es así. Estamos siempre con esa mirada inocente, ¿verdad? Como esos niños que no juzgan, que no etiquetan, sino que están abiertos a vivir experiencias. Exacto. Aquí Beatriz nos dice, ¿qué piensas de la vocación? También vocación, ahí entre comillas, algo que ayuda para enseñar con pasión. ¿Qué piensas de sentir pasión por todo lo que se hace? Evidentemente, ese es el rasgo que yo siempre pongo, uno de los rasgos cuando a veces alguien me pregunta, ¿verdad?, sobre los dones, sobre los talentos. Ahí a veces hay una mezcolanza de que, en fin, no los reconozco, no los encuentro, porque yo trabajo de no sé qué. Aquí la clave es fácil, es decir, cuando ejerces cualquier elemento, si ahí hay tensión, si ahí hay dolor, si ahí hay sufrimiento, esa es la clave, es la llave para saber si uno va en la línea. Cuando uno está gozando, cuando uno está entregado, cuando uno
pone pasión, cuando separa el tiempo de verdad, es decir, cuando ahí no existe y percibe claramente la fantasía de lo que es el tiempo de reloj, ahí es un claro síntoma de que estamos en línea con lo que hemos venido a hacer y con lo que hemos venido a compartir. Y cuando nos supone el mínimo esfuerzo el emprender cualquier tarea, el tal, es señal de que ahí hay resistencias. Y la vida, queridos amigos, no funciona por resistencias. La vida funciona por fluires. La vida es un fluir de energía expansivo que tiene momentos, subidas y bajadas, que hay ciclos, evidentemente, pero todo forma de una manera mucho más armónica. Y hay que escuchar, y hay que atender, y hay que estar atento a lo que la vida nos dice en cada momento. Y hay que saber leer también, muchas veces en clave consciencial, no en clave de la mente parlanchina, que va contra resistencia, que quiere imponer las cosas, que se marca objetivos no sé dónde, que pone expectativas. Todo eso sabéis, ya cuando uno empieza en este trabajo interno, que las cosas nunca acaban sucediendo como pensamos. Y solo faltaría, porque no somos nosotros los únicos que formamos parte de una variable, de una ecuación muy grande, ¿verdad? Por tanto, hay más variables que están en juego. Por tanto, poner pasión y ver si realmente hay gozo y dicha en eso, pues es señal de que vamos por el buen camino. Y educar tiene que llevarnos a ese punto. No puede ser una lucha encarnizada entre lo que uno enseña y el que el otro recibe. Esto siempre va a haber. Por eso la educación a todos los niveles, empresarial, familiar, siempre hay resistencias, porque imponemos en exceso, imponemos nuestros criterios, lo reducimos a un conjunto de dogmas, de formas de percibir las cosas que a veces pues no están en línea. Y es una relación de tú a tú, de igual a igual. Y no hay más. Creo que todos estamos en disposición. No es que unos atesoren más, otros menos. Esa infravaloración nace de la propia mente, nace de nuestros propios elementos de cómo nos percibimos de una forma efímera, porque no nos comprendemos en nuestra globalidad y, por tanto, como nos reducimos únicamente a ese trozo de carne con patas y que a veces pues piensa un poco, pues eso está ciertamente limitado y nos condena precisamente a esto, ¿no? A vivirlo de una forma sufrida y evidentemente hay otra forma de percibirlo, sin lugar a dudas. Totalmente, totalmente. Aquí nuestro amigo Javier, que tiene un gran libro que se llama La trampa de la mente, dice, recuerdo que con unos 12 años no me llenaba estudiar en la escuela. Era soso, aburrido y nunca el profesor vio nada en mí que me pudiera motivar. Y esto marca. Gracias, Sergio. Bueno, Javier, gracias a ti y bueno, compartiros también que en el mes de julio haremos una presencial con Xavier. Y bueno, comparte que tiene 62 años, pues fíjate lo que voy a aprender yo de Xavier. O sea que, y seguramente aprenderá también un poco de mí, ¿no? Este es el juego. Hay que ser humilde y hay que tener esa mente más abstracta, abierta para que en cada interacción, para que en cada encuentro humano uno vaya con esa inocencia que te permita impregnarte del otro ser, de ser a ser. Que esa es la educación consciente, desde el ser para ser, desde el ser para ser. Y por tanto, ya estamos cansados de educar para tener, de educar para poseer, que inconscientemente lo hacemos o lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Y yo también he pasado, evidentemente, por esa fase, ¿verdad? Pero ya uno percibe y se va dando cuenta que ya está bien de luchar, que ya está bien de ir contra natura, porque estos procesos son contranaturales, no nos olvidemos, no nos olvidemos. Así Sí. es. Aquí también hay sí, un apartado en positivo de la página 133. Hay un término que menciona que también me resultó muy divertido porque lo hacemos todos, ¿no? De encender la mecha negativa del no.
Cuando encendemos la mecha negativa del no, bueno, ya todo se torna negativo, ¿no? Y estamos muy acostumbrados, ¿no? No toques, no hagas esto, a todos nos educaron en cierta forma así, bueno, o a la gran mayoría, no sé. eh, pero bueno, entonces, educar en positivo, ¿en qué consta el educar en positivo, Sergio? O sea, ¿cómo es el tema? Hay que decir a todo que sí, todo, porque muchos también, a veces en los comentarios, em, cuando una persona dice sí a todo y se abre a todo, bueno, después vienen también muchas consecuencias, porque quizás o se carga de proyectos o se carga de cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr un equilibrio entre el educar en positivo, el hay que decir a todo que sí, hay que organizarse? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo creo cuando aparece esta temática del educar en positivo, bueno, todos sabemos que lo fácil para la mente concreta, y eso es un trabajo que podemos hacer todos, de hecho siempre lo he compartido, que uno desde que se levanta hasta que se acuesta, si uno estuviera mínimamente consciente de lo que expresa por la palabra y por sus actos, hay una gran cantidad de negacionismos que aparecen en nuestra vida, de no es, no es, no es, no, 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 no. Y eso, evidentemente, el no es, lleva consigo una vibración densa. Y eso rápidamente hace que nuestro espectro vital, nuestra capacidad para experienciar la experiencia que corresponda, ya se nuble por completo. Es decir, nos predispone a entrar en la experiencia, sea la que sea, de una forma vibracionalmente muy densa. En la vida, evidentemente, que hay que poner límites, pero hay que poner límites constructivos. Es decir, a un niño, a un compañero de trabajo, a un amigo, desde la veracidad, porque una de las cosas que también comparto en el libro es la veracidad. Educar conscientemente nos debe de invitar como seres humanos a ser veraces con nosotros mismos y evidentemente ejercer la veracidad con los demás. Yo estoy seguro que, y es algo empírico porque yo lo he hecho y lo hago en mi día a día, hay que poner a veces límites, evidentemente, pero son límites constructivos, es decir, ayudarle a la persona, al ser que tienes delante, a que pueda él comprender cuál es tu posición. Es decir, que no haya un no porque lo digo yo, porque hay un proceso, porque hay un ser que ejerce una autoridad sobre alguien. Entonces, es un diálogo, porque la educación consciente requiere de un diálogo, de una comprensión, de una empatía, de una reciprocidad y evidentemente que se le puede explicar a alguien que quizás ese no es el camino de una forma constructiva. No quiere decir a todo sí, evidentemente, pero sí que quiere decir que cada momento, en cada situación, pues tiene que haber una concordia y que tiene que ser comprendido por la otra persona y si de una forma pues amorosa, evidentemente, porque cuando está el amor por delante, uno se satisface internamente, ¿verdad? No está ejerciendo daño hacia el otro. Y eso no quiere decir que haya momentos, insisto, donde no se deban poner límites. Claro que hay que poner límites, pero siempre son límites constructivos desde el amor, desde el respeto y desde la libertad. Y eso en nuestro día a día, si somos honestos, no está muy presente. Hay límites, pero son límites que tienen que ver con el miedo, tienen que ver con la imposición, tienen que ver porque lo digo yo, porque yo soy más fuerte que tú, porque yo sé más que tú, porque yo ejerzo una posición superior a ti. Entonces es una relación de poder, no es una relación amorosa, ¿verdad? Por eso creo que se puede educar en positivo y no perdernos nosotros y nuestra esencia en cualquier situación. Y no quiere decir que en un momento dado pues pongamos, insisto, esos límites que a veces tanto nos cuestan, pero son desde un diálogo, desde un sentir, desde un tono constructivo, desde un respeto, ¿verdad? En fin, tiene otra textura vibracional. Seguro que todos lo comprendéis. Estoy, vamos, convencido. Sí, además estaba pensando, claro, nos lleva a aprender desde la dualidad, ¿no? Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, sin darnos cuenta, quizás vamos fabricando una percepción dual, ¿no? Con un aprendizaje basado en sí es y no es, ¿no? Si se me permite mencionarlo así. Pero qué bonito esto de poner el amor siempre por delante, ¿no? Más allá del sí o del no. Siempre que el amor esté por delante. Interesantísimo.
Y aquí había una pregunta. ¿Tú consideras que hay una fuga de valores? ¿Cómo volver a activarlos? Eso también, gracias, Beatriz, porque, bueno, sabemos, Sergio, que la educación, bueno, si se puede llamar educación, ¿no? El formateo para el mercado laboral de los institutos educativos de la conciencia egoica, ¿no? Eh, Tienen los valores de, bueno, del tener, el competir, el acumular, el ser mejor. Y para la educación consciente, según tu visión, ¿no? En relación a todo lo que has compartido en este fabuloso libro, ¿cuáles serían para ti los valores fundamentales, si quieres compartirnos 2 o 3, del educar conscientemente, de la educación consciente? Eso, ¿cuáles serían, Sergio, según tu visión? Pues la visión de la conciencia, en definitiva. Es decir, cuando hablamos de valores, no hablamos de valores que tienen que ver con prejuicios o tienen que ver con dogmas o creencias sujetos a determinadas ideologías. Cuando hablamos de valores, esos valores que siempre, insisto, nos han manifestado siempre los grandes sabios y sabias, maestros y maestras de todas las épocas, nos lo han dicho muy claro. Los valores del ser humano responden al ámbito espiritual, es decir, a la divinidad que tú y yo somos y que todo es. ¿Y qué valores desprende la divinidad que somos? El Dios diosa que todo es. Pues lo que ya sabéis todos, lo que florece sin pensar y sin hacer. Un acto de amor incondicional, un acto de profunda libertad, de respeto, de altruismo, de cooperación, del compartir, del dar a los demás sin esperar nada a cambio. Es decir, los valores que atesoramos todos, porque esos valores, la compasión universal, esos valores son valores que tienen que ver con nuestro ser, lo que florece sin hacer absolutamente nada, porque no hay que pensarlos para que puedan manifestarse, sino que nacen de nosotros, pero no nacen porque precisamente estamos identificados, mejor dicho, no permitimos que eso florezca porque estamos muy identificados con ese personaje y desde el personaje, desde el yo, desde el ego, lo que florece son otros valores, ¿verdad? A veces son valores con la boca pequeña, como me gusta a mí expresarlos, y en la educación pasa muchísimo. Es decir, la falta de coherencia interna, vamos, brilla. Tu jefe dice, debéis hacer esto de esta forma, y luego lo ves a ese ser humano haciendo todo lo contrario, o el padre que le dice al hijo, ¿verdad? No debes de decir palabrotas, y cuando va conduciendo con el coche, lo primero que dice cuando pasa un disparate porque se ha cruzado o alguien ha pitado y se ha puesto por delante. Es decir, la veracidad brilla por su ausencia. Por tanto, los valores son algo que nacen desde el corazón y florecen del ser. No hace falta pensarlos ni recordarlos. Es que es algo natural, ¿verdad? Por tanto, son esos valores que precisamente se anclan en la educación consciente, porque sabemos y percibimos que educar tiene que ver con el ser para ser, y por tanto es para ser tú mismo, pero ese tú no desde el yo, sino el tú de verdad, en esencia, ¿verdad? Y por tanto son valores universales que todos atesoramos, que no es que unos tengan y otros no. La diferencia es que hablamos de estados conscienciales, es decir, que hay gente que todavía no los percibe o no los recuerda y por eso los vive de otra manera, a veces impregnados de alguna religión concreta, de, en fin, de una ideología particular, pero, en fin, son elementos que si uno los percibe, nacen y se construyen desde la mente, no se construyen ni nacen del corazón, ¿verdad? Porque el amor no entiende de emociones ni entiende de pensamientos, es algo demasiado excelso, que es más, me atrevo a ponerle la palabra amor, pero ya sería reducirlo casi a un elemento que no tendría ni palabra para poder expresarlo. Es ese ser. Y cuando uno está en gozo y está en dicha, pues eso es lo que transmite en definitiva, el querer abrirse, el querer compartir, el querer dar, ayudar, son los grandes valores inherentes a todo ser humano. Insisto, no hay que pensarlos para evocarlos, no hay que pensarlos, Surgen del amor, naturalmente. evidentemente. Evidente. Infinitas, infinitas gracias, Sergio, bueno, por este
bueno, estas pinceladas y recorrimos contigo bastante del libro, pero queda muchísimo más, muchísimo más. Así que bueno, invitamos a todos, seguramente se podrá conseguir en la página de Sergio, también en la página de la editorial. No sé si estará en Amazon y en todas las librerías de España. ¿Cómo es la distribución? ¿Ya está en dónde se puede conseguir, Sergio? Sí, se puede, gracias Mariano, se puede conseguir a través de la editorial directamente. Y que es el proceso más rápido y más A sencillo. través de la editorial. Sí, y así de la misma manera permíteme que haga también un reconocimiento, no solo a este proyecto, evidentemente. Tenemos Ujú. que dar también un apoyo, todas las personas que estamos ya comprometidos con nuestro crecimiento, con nuestro proceso consciencial. Tenemos que tener esa ayuda, ese compromiso también a proyectos conscienciales, ¿verdad? Ujú. Porque al final nos nutrimos todos, no solo uno, sino nos nutrimos, el tejido, esa masa crítica consciencial también se va expandiendo y podemos también compartir y ayudar a otro ser, ¿verdad? Por tanto, tengamos también esa gentileza de no solo esto, no hablo en este caso particular, evidentemente, sino contribuir a sinergias, en qué te puedo sumar yo, en qué te puedo colaborar, en qué te puedo ayudar, no cerrarse, sino, en fin, a veces pues hablar de un amigo, de ofrecerle un conocido a otro, todas esas sinergias ayudan mucho en cualquier esfera, en cualquier ámbito y por tanto debemos apoyar todos los proyectos conscienciales que la verdad que cada vez hay más y me enorgullece porque en todos los ámbitos están saliendo y no solo en el ámbito educativo, que cada vez hay más seres comprometidos por este tipo de educación, gente también en sus hogares que ya han percibido que lo tradicional se va escurriendo y se va cayendo, en fin, del día a día y apuestan por otras formas de ver la vida que en definitiva se apoyan y se sustentan como el libro y como todo en la vida en una sola cosa, en la confianza en la vida. Y educar conscientemente es confiar en la vida. Y si confiamos en la vida, confiamos en nosotros mismos. Y si confiamos Ujú. en nosotros mismos, confiamos en ese ser que tenemos delante. Por tanto, es maravilloso percibirlo así, o al menos así lo percibo yo. Por tanto, expresemos esa inteligencia, esa creatividad y todos estamos, insisto, todos estamos en disposición, da igual la edad que tengamos, la profesión que tengamos, todos estamos en disposición de poder compartir, de crear, de innovar desde lo original, no desde lo que ya han hecho, desde el no sé quién, desde tu esencia. Y por tanto, ahora es un gran momento, evidentemente, siempre lo ha sido, pero ahora es verdad que en el discurrir que está la humanidad, pues estos proyectos y cada proyecto es bienvenido. O sea que adelante, Sí, a crear. a crear. Y además de, bueno, todo lo que nos estuvo compartiendo Sergio aquí, en este programa, hay reflexiones sobre la libertad, sobre el amor, sobre la repetición, el esfuerzo, del conocimiento a la sabiduría, la felicidad, la intuición, muy, pero muy completo, inteligencia y creatividad, dones y talentos, más allá del método y la técnica, y sin jerarquías, ¿no? Muy recomendable, gracias, y gracias por hacérmelo llegar de manera tan amable. Y saludamos a todos nuestros amigos que están del otro lado, a todos los que nos acompañaron. Y también quiero mencionar el tema de, bueno, ya sabemos que va a haber una charla con nuestro amigo Javier. Eso después nos vas a adelantar la fecha, porque también lo vamos a poner en el canal de la escuela, si eres tan amable, pero también el viernes 11 de marzo a las 18, Enseñanzas budistas para una vida plena. Interesante título. Sí, la verdad que, como bien sabes, querido Mariano, mi forma de percibir la existencia gira en torno a tres ejes que siempre han sido uno, al final son tres, pero todo acaba siendo uno, que es espiritualidad, ciencia y filosofía. Todas ellas hablan de lo mismo, hablamos de conciencia, del conocimiento de uno mismo y bueno, pues me gusta de vez en cuando pues ofrecerle a las personas, como a mí me ha ayudado mucho, acercarme a algunas tradiciones espirituales
en sus líneas generales hablan siempre del mismo, tienen un eje muy compartido todas ellas, pero es verdad que hay personas que en algún momento vital en el que se encuentran les viene bien el hecho de poder coger alguna propuesta de alguna filosofía concreta, de alguna forma de vida particular y por tanto pues profundizaremos en la medida que podamos en ese ratito en algunas claves que la filosofía budista nos puede aportar y son muchas, la verdad, son muchas, como de otras tradiciones, ¿eh? No negamos ni excluimos nada y pues pasaremos un buen ratito, la verdad. Sí que es verdad que el budismo, la filosofía budista, en un momento importante de mi vida, pues me abrió otras puertas y gracias a esas puertas, como hemos hablado antes, el proceso de aprendizaje continúa, pues abrieron otras puertas y otras puertas y estoy convencido de que podremos reflexionar y compartir un ratito. Y respecto a lo de Xavi Mariano, sí, en el mes de julio. No tenemos todavía la fecha, pero sí, ya vamos, con todo el cariño y el amor, vamos, compartiremos ese encuentro. Yo estoy abierto a todo, a aprender de cualquier persona, de cualquier ser y en cualquier encuentro es lo que hemos compartido. Seguro que hay sinergias importantes, claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Y como para terminar, bueno, sí, en tus compartires hemos escuchado que las crisis existenciales llegan cada vez a edad más temprana, ¿no? Yo he escuchado que lo mencionas. Y aquí Xavi también pregunta, ¿cómo ves a los niños que están naciendo en esta nueva época? Como para despedirnos. Pues lo que hemos hablado, al final todos los seres humanos somos sabios, atesoramos una sabiduría inherente, la edad biológica no corresponde en absoluto a nuestra madurez espiritual y es verdad que ya en los últimos años, podemos decir los últimos 5, 6, 7 años, y ahora es evidente, esas almas, más allá de su cuerpecito físico, esas almas encarnadas que están encarnando ahora mismo, pues atesoran un desarrollo espiritual en muchos casos muy importante. Es decir, un desarrollo álmico espiritual bastante expansivo. Y eso pues tiene cosas constructivas en muchos ámbitos, si se sabe leer bien, si se sabe acompañar muy bien, pero en otros casos, si el sistema a esos niños los engulle rápidamente, esos niños, esos seres, mejor dicho, no encuentran su punto, su ubicación, no encuentran su tierra, no se anclan a la tierra, ¿verdad? Y por eso es verdad que estamos, y yo ya hace años que percibo que esas famosas crisis existenciales que antes aparecían a los 40 y 40 y largos, ahora es verdad que cada vez hay más seres que en edades más tempranas empiezan a encontrar una falta de sentido, pero no de su sentido, sino del sentido que se le ha impuesto a ese ser. Y por tanto se rompen, se parten por la mitad, porque una cosa es su sentir interno, ellos perciben claramente cuál es el camino, pero no se les permite expresarse, ¿verdad? Por eso, en fin, el ámbito educativo, pues a veces se etiquetan a esos niños con hiperactividades, en fin, son niños con un... No son tema de trastornos en la gran mayoría, tienen que ver pues con una falta de adaptación, de falta de comprensión de ese ser ante un contexto determinado. Y hay que escucharlos más, hay que atenderlos más y no subestimarlos, ¿no? Insisto en esto porque somos muy dados inconscientemente a subestimar a otro ser humano. Y niños con unas frecuencias vibracionales, hace años bajaban almas con una frecuencia, hablaban de los niños índigos, ahora los niños bajan, los niños diamante, bajan con unas frecuencias álmicas muy sutiles. Y claro, cuando encarnan en un cuerpo físico que ya les cuesta un trabajo importante el preparar sus envoltorios para que esa potencia álmico espiritual se desarrolle, claro, cuando empiezan poco a poco a desarrollarse y quieren expandirse por naturaleza consciencial interna, se dan cuenta que están viviendo en una cárcel, ¿verdad? Y ahí es cuando, pues bueno, pues se acaban en algunos casos seres incomprendidos, ¿no? Pero bueno, es verdad que cada vez, insisto, hay más. De hecho, la siguiente en el mes de mayo
hablaré en particular de estas personas que también se les ha dicho pues, que tienen altas sensibilidades, los famosos PAS, Sí. personas de alta sensibilidad, del cuales yo, lógicamente, en un momento dado me identifiqué claramente, ¿no? A veces el sistema no te comprende, vas contracorriente y Ujú. bien, y te sientes aislado, ¿verdad? Bueno, no es que la fiesta vaya contigo, sino que más bien va la fiesta con lo que nos han encajonado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso sería un poquito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, gracias a todos ustedes también por estar del otro lado. Nos vemos mañana que va a estar Vir Francisco y también el sábado y domingo transmitiremos, así que gracias a todos y gracias especialmente a ti, Sergio, por estar del otro lado. Que sigas muy bien. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo para ti y sobre todo para todos nuestros amigos y muchísimas gracias de corazón. A seguir adelante, claro que sí. Gracias.